Hola a todos, bienvenidos a Cotops. Y hoy os traigo una presentación para hacer un poco de repaso sobre los aspectos clave del modelo 232, que como ya sabréis algunos de vosotros, es un modelo que ahora, en noviembre, a fecha de, a fecha de hoy subido este vídeo, muchas empresas tienen que presentar. Por lo tanto, no está de más hacer un breve repaso y hacernos una serie de preguntas respecto a este modelo. La primera pregunta, y la más obvia, sería ¿qué es este modelo? ¿Cuál es el propósito que sirve? Pues bueno, básicamente se trata de una declaración informativa, por lo tanto, yo por la presentación no voy a pagar ningún impuesto, en la que se declaran tanto operaciones con partes vinculadas, ya veremos qué se entiende por parte vinculada, como relaciones, situaciones con paraísos fiscales. La siguiente pregunta a hacerse sería saber quién está obligado a su presentación. No todos lo están. Básicamente tenemos tres perfiles de obligados a presentar el modelo 232. El perfil más común y más amplio serían todos aquellos que tengan consideración de contribuyentes del impuesto sobre sociedades. Si yo he presentado el modelo 200 en su momento, en julio, la gran mayoría, también tendré que presentar más tarde el modelo 232. Sucede lo mismo con aquellos establecimientos permanentes que tributen por el impuesto sobre la renta de los no residentes. Y por último, el tercer obligado serían las entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero, pero que tengan presencia en territorio español. Estos serían los tres grupos de obligados a presentar dicho modelo. Concretar que si estamos hablando, por ejemplo, de contribuyentes del IRPF que realicen actividades económicas, ya veis que no están en esta lista y es porque estos, en concreto, por ejemplo, no tienen esta obligación de presentar el modelo 232. ¿Vale? Por lo tanto, por los autónomos no tendríamos que preocuparnos, aunque realicen actividad económica. ¿De qué plazos estamos hablando? Es decir, ¿hasta cuándo tengo yo para presentar el modelo 232? Pues bueno, básicamente la normativa lo que me viene a decir es que transcurridos 10 meses desde la conclusión del periodo impositivo, dispondré de un mes adicional para realizar su presentación. ¿Vale? Por lo tanto, si lo que tenemos nosotros es un obligado con un periodo impositivo o ejercicio económico, da lo mismo, que coincide con el año natural, pues si yo sé que el fin del periodo impositivo sería el 31 del 12, pongamos del 2019, que es el ejercicio a declarar ahora, tendría de plazo para presentar el modelo 232 relativo a este ejercicio hasta el 30 de noviembre de 2020, ¿vale? Cuento 11 meses a partir del fin del periodo a declarar, ¿vale? No hay que incurrir en el error de pensar que siempre es el 30 de noviembre, porque esto solamente sucede cuando yo tengo un ejercicio coincidente con el año natural. Si estoy hablando de un ejercicio partido, aquí la cosa cambiará. Lo importante es que el procedimiento siempre es el mismo y yo tengo que hacer este conteo de 11 meses para saber hasta cuándo tengo para presentarlo. Bien, una vez ya queda más claro los obligados y los supuestos, perdón, y lo que serían los plazos, lo siguiente que nos tenemos que preguntar o analizar serían los supuestos de vinculación. ¿Cuándo se entiende que yo estoy operando con una parte vinculada? Y esto nos lo define el artículo 18.2 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que lo que hace es listarnos una serie de supuestos de vinculación, que son los que tenéis en pantalla. Os he puesto la clave con la que aparece en el modelo
para después, cuando tengáis que preparar el modelo, lo podáis localizar mucho más rápido. ¿Qué supuestos, qué tipos de relación de vinculación contempla la ley? El primero sería una entidad y sus socios o partícipes, ¿de acuerdo? Cuando hablemos de una relación de vinculación que se fundamenta por la participación en los fondos propios o capital social de una entidad, como sería este primer supuesto, con los socios y la empresa, para que sea parte vinculada, aquí no me entraría cualquier socio, solamente me entrarían aquellos socios que ostenten una participación superior al 25%. Si yo solamente tengo un 1%, da igual que sea socio, no seré parte vinculada. ¿Qué más? Una entidad y sus administradores o consejeros. ¿Vale? Pues cualquier administrador o consejero de la entidad en cuestión, pues estas dos partes serán partes vinculadas. Y aquí la ley lo que nos indica es que es parte vinculada, salvo lo correspondiente a la retribución que estos administradores o consejeros perciben por el desempeño de sus funciones. Es decir, cuando preparemos el modelo 232, si no ha habido otra operación o otra relación que la remuneración, no declararemos a los administradores o consejeros. ¿De acuerdo? Si ha habido más operaciones, por ejemplo, yo que sé, un préstamo, pues en ese caso sí que lo pondríamos, sí que lo incluiríamos en el modelo 232, pero no aplica a la remuneración que estos perciben. El supuesto C sería una entidad y los familiares en línea directa o colateral hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad. ¿De acuerdo? ¿De quién? Pues de los socios, partícipes, administradores, consejeros de esta entidad. ¿Vale? Pues al final en la práctica casi cualquier familiar de los dos supuestos que hemos visto antes, ya sean socios o partícipes o administradores o consejeros, pues con la entidad en cuestión también serían parte vinculada. Más supuestos. Dos entidades del mismo grupo. Si yo estoy hablando de dos empresas que forman parte del mismo grupo mercantil, estas, pues, todas las del grupo, serán parte vinculada. Una entidad y los administradores o consejeros de otra entidad del mismo grupo. Pues aquí también estamos hablando de un mismo grupo mercantil, pero aquí ¿cómo sería la relación de vinculación? Pues imaginemos, la entidad A sería parte vinculada de los administradores de la entidad B, siempre que entidad A y entidad B formen parte del mismo grupo mercantil. Es como cruzado, aquí, ¿de acuerdo? Entre entidades. Después tendríamos una entidad y otra entidad participada indirectamente, importante este término, por la primera. Ya sabemos que cuando hablamos de participación, para que sean vinculadas, el porcentaje que tenemos que tener siempre en cuenta es una participación superior al 25%. Y aquí quería hacer un inciso en indirectamente, porque un socio no tiene por qué controlar directamente una sociedad para que sea parte vinculada. También lo puede hacer mediante una cadena de control. ¿Vale? Si yo multiplicando los porcentajes de participación en las distintas empresas que forman parte de esta cadena control, si haciendo esto supera el 25%, aunque sea indirectamente, pues estas entidades serán partes vinculadas. Luego tendríamos dos entidades participadas por el mismo socio o partícipe o sus familiares en línea directa o colateral hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad. ¿Vale? Participación aquí de forma directa o indirecta, pero siempre superior al 25%. Pues si yo tengo dos entidades, que el dueño es el mismo socio, con una participación superior al porcentaje mencionado, pues también estaríamos hablando de partes vinculadas. Y por último, pero no menos importante, tendríamos una entidad residente en España y sus establecimientos permanentes en el extranjero. ¿Vale? Por lo tanto, también existirá esta relación de vinculación entre los establecimientos permanentes, ¿vale?, y la casa central, que se dice. Bien, una vez
hemos identificado las partes vinculadas, las personas o entidades vinculadas, tenemos que fijarnos en las operaciones que se llevan a cabo con estas y mirar si se sobrepasan ciertos límites. En concreto tenemos 3 límites. Si se sobrepasan, seguiremos con la preparación del modelo 232 y ya veremos los siguientes pasos a realizar. Si no supero ninguno de los límites que veis en pantalla, entonces ya no me preocupo. Ya sé que no tengo que presentar modelo 232, ¿de acuerdo? Hay una serie de límites para que tú tengas que declarar operaciones que tienen una cierta relevancia, no cualquier tontería, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estos son los límites que veis en pantalla. Y ahora vamos a explicar cada uno de ellos cómo funciona. El primero sería el límite general de 250.000 euros. ¿Vale? ¿Cómo funciona este límite general de 250.000 euros? Pues para analizar dicho límite, yo lo que tengo que hacer es un estudio parte vinculada por parte vinculada. Si tengo varias partes vinculadas, tengo que calcular este límite para cada parte vinculada. ¿Y cómo lo hago? Pues básicamente me centro en una parte vinculada, sumo, en términos absolutos, lo sumo todo, todas las operaciones que realizo con esta misma parte vinculada y si supero los 250.000 euros, declararé todas las operaciones que he realizado con dicha parte vinculada, ¿vale? Independientemente del importe de cada operación por separado. Si yo supero los 250.000 con el sumatorio de todas estas operaciones, las voy a declarar todas. Voy a declarar todas las operaciones hechas con esa misma parte vinculada, ¿vale? Aquí concretar un aspecto importante, y es que ya veremos en el segundo límite, y Hacienda lo hace así, en un esquema que también os mostraré que es bastante útil, que separan entre operaciones específicas y operaciones no específicas. Para el límite general, como indica su nombre, yo cuando haga la suma esta de todas las operaciones, solamente tendré en cuenta las operaciones no específicas, ¿vale? Que son todas excepto 4, que veremos en el segundo límite, ¿vale? Por lo tanto, importante esto, yo cuando haga la suma, si tengo alguna operación específica ahí por en medio, la dejaré al margen, no la tendré en cuenta, como si no existiera. Y entonces miraré si supero los 250.000 y si los supero, declaramos, si no los supero, no declaramos. El siguiente límite sería el límite específico de 100.000 euros, ¿vale? Y aquí se llama específico porque este segundo límite solo tendrá en cuenta las operaciones específicas, que son 4 tipos. El primer tipo sería cuando un socio que es autónomo, pero no cualquier autónomo, sino un autónomo que tributa por estimación objetiva, tiene operaciones con una entidad en la cual participa más de un 25%. Pues lo más típico es como este estilo de sociedad profesional, que yo soy el dueño de una sociedad y en vez de facturar al cliente, facturo a la sociedad, ¿vale? Pues esta operación, si se da el requisito de tributación en estimación objetiva y participación superior al 25%, tendría consideración de operación específica y aplicaría este límite de 100.000 euros, que ya veremos que como son operaciones un poco más delicadas, por eso la administración fija un límite inferior al general. El segundo tipo de operación específica estaríamos hablando de las transmisiones de negocios, valores, participaciones representativas de los fondos propios de entidades no cotizadas, participaciones, valores que no son admitidos, ¿vale? En bolsa. En tercer lugar, o el tercer tipo de operación específica, sería compra-venta de inmuebles. Compro o vendo un inmueble, pues también sería un tipo de operación específica. Y después, el último tipo que tendríamos sería adquisición, transmisión, cesión de activos intangibles. Si yo exploto algún activo intangible, pues también tendríamos esta consideración de operación específica. Y ahora que ya tengo clasificadas las 4 tipologías de operación específica, ¿cómo determino si sobrepaso el límite o no?
Pues yo lo que tengo que hacer es, a diferencia de en el límite general, que íbamos parte vinculada por parte vinculada, aquí el estudio se enfoca más a ir tipo de operación por tipo de operación, de estas 4 que hemos visto. Entonces, pues yo lo que tengo que hacer es sumar todas las operaciones del mismo tipo, ¿vale? Y si alguna de las 4, o todas, da lo mismo, pero tengo aquí tipo por tipo. Si alguna supera los 100.000 euros, declararé todas las operaciones dentro de esta tipología de operaciones que ha superado los 100.000 euros, declararé todas las operaciones realizadas con todas las partes vinculadas. ¿De acuerdo? Si yo he vendido un inmueble a la parte vinculada A por 60.000 y a la parte vinculada B también le he vendido otro inmueble por 80.000, como si yo sumo 60.000 más 80.000 me da más de 100.000 euros, declararé todas las operaciones que están dentro del saco de compraventa de inmuebles, de el tercer tipo que hemos visto de operación vinculada. Y así tendría que proceder con el resto de tipos. Ir sumando todas las operaciones de la misma naturaleza y si supero el límite, las declaro todas. Y como último y tercer límite, que este es el último que entró en vigor, y básicamente se hizo para evitar el fraccionamiento de operaciones vinculadas, sería el límite del 50% del importe neto de la cifra de negocios. Aquí el procedimiento sería el siguiente. Yo lo que tendría que hacer es agrupar todas las operaciones por mismo tipo de operación, que ahora veremos los distintos tipos de operación, y mismo método de valoración, que también lo veremos a continuación. Y si ese tipo en concreto, yo sumando todas las operaciones de ese mismo tipo y método de valoración, supera la mitad de nuestra facturación, del importe neto de la cifra de negocios, las tendré que declarar todas. ¿Vale? Después saltaría al el siguiente tipo. Pues haría lo mismo. Compararía el valor total, el sumatorio de las operaciones del siguiente tipo y si supero la mitad del 50% de la cifra de negocios, también las declararía. E iría haciendo así. Sin embargo, hay una serie de operaciones que siempre quedan excluidas de su declaración en el modelo 232. Y son estas 3 que veis a la derecha. Las operaciones realizadas dentro del grupo fiscal, independientemente de la cifra de negocios. Luego también tendríamos las operaciones realizadas, muy similar al primero, en agrupaciones de interés económico o uniones temporales de empresas, ¿no? Un grupo de empresas que se juntan temporalmente para realizar un proyecto de gran envergadura. Y por último, pues las OPVs y las OPAs tampoco estarían excluidas de declaración en el modelo. Vale, ahora entramos a lo que os decía de tipos de operación. Que aquí también os he puesto la clave que tenéis que indicar en el modelo, que va del 1 al 11. Y aquí, pues, básicamente tenéis el listado en el que se encuentran todas las operaciones posibles, todas las operaciones vinculadas. Pues tendríamos compra-venta de bienes tangibles, compra-venta, cesión de uso de intangibles, compra-venta de activos financieros representativos de fondos propios, pues aquí estamos hablando de participaciones, acciones, compra-venta de derechos de crédito y activos financieros aquí representativos de deuda, operaciones financieras de deuda, pues aquí entraría la constitución, amortización de un préstamo, servicios entre personas o entidades vinculadas, acuerdos de reparto de costes de bienes o servicios, alquileres y otros rendimientos por cesión de uso de un inmueble, de una propiedad, los intereses de un crédito, préstamo y demás activos financieros representativos de deuda, rendimientos del trabajo, pensiones y otros sistemas de capitalización o retribución diferida, entrega de acciones u operaciones sobre las mismas. Y por último tendríamos esta última clasificación de otras operaciones que funciona un poco como cajón desastre. ¿Vale? En cuanto a los métodos de valoración, ¿vale? Básicamente cuando nos referimos a operaciones vinculadas,
la valoración tiene que ser siempre a valor de mercado, ¿vale? Respetando el principio de libre competencia. Es decir, aunque sea parte vinculada, yo lo tengo que valorar como si estuviese realizando esta operación con un tercero independiente. Esto es lo que significa principalmente. A la hora de modelo 232, si sobrepaso los límites, tengo que informar del importe de las operaciones. Importante tener en cuenta que el IVA está excluido o no está incluido, como queráis decirlo, ¿vale? Es siempre sin IVA. Y volviendo a la valoración a valor de mercado, la ley del impuesto sobre sociedades, en el artículo 18, te dice, vale, tienes que poner los valores a valor de mercado. Y yo te dejo aquí un listado, concretamente, de 5 métodos que si los utilizas, yo no te voy a cuestionar nada. Yo ya voy a ver o voy a confirmar que estas transacciones se han valorado a valor de mercado. Y son los métodos de valoración que veis aquí. Tendríamos el 1A, que es el método del precio del libre comparable, el 1B, método del coste incrementado, 1C, método del precio de reventa, 1D, método de la distribución del resultado, 1E, método del margen neto operacional. De estos 5, los que más se usan, o al menos los que he visto yo que se emplean más, sería el primero y el segundo. En el método del precio libre comparable, lo que haces es mirar, pues hacer el ejercicio este que comentábamos de yo si me fuese al mercado, teniendo en cuenta pues, la libre competencia, por cuánto me pagarían o por cuánto yo compraría, digamos, cómo se valoraría esta operación con un tercero. ¿Vale? Comparar cómo lo haría un tercero independiente. Y el método del coste incrementado sería al importe por el que hemos llevado a cabo la operación vinculada, le añadiría un pequeño markup, un pequeño recargo para conseguir esta valoración a precios de mercado. Que este recargo, pues aquí ya es un debate aparte, pero iría en función del sector, de la situación de la empresa. Se tendría que tener en cuenta muchas variables. Bien, para terminar con el modelo 232, no podemos olvidarnos del otro bloque, porque ya hemos visto que son 2 bloques, el modelo 232, el más importante y el principal sería el de operaciones vinculadas, pero a Hacienda también le interesa conocer aquellas operaciones con paraísos fiscales. Al final es un modelo que lo que busca es separar esta información que antes se ponía toda junta en la propia autoliquidación del impuesto sobre sociedades, el modelo 200, lo que quieren un poco es tener esta información sensible en cuanto a fraude fiscal separada. Esta información como es operaciones vinculadas y operaciones con paraísos fiscales. Aquí, sin embargo, el criterio es distinto. Aquí Hacienda lo quiere todo. Es decir, tenemos que declarar cualquier operación y también valores que tengamos en una entidad establecida en un paraíso fiscal, independientemente del importe. Por lo tanto, los límites que hemos visto antes no aplican si estamos hablando de paraísos fiscales, solo aplican a operaciones vinculadas, al primer bloque, ¿vale? Y vinculación. O sea, me da igual si es vinculada o no, si es 1 euro o 300.000, yo cualquier operación o valor que tenga paraísos fiscales lo tendré que meter en el modelo 232. Y ya terminando, aparte de la obligación de declaración, que cuando yo hablo de obligación de declaración me refiero a la obligación de declaración de las operaciones estas que hemos visto en el modelo 232, más allá del modelo 232 también existe otra obligación totalmente independiente que es la obligación de documentación. ¿Vale? ¿Documentación de qué? Pues lo que se conoce como los precios de transferencia. Está relacionada entonces con las operaciones vinculadas y si supero algunos límites que veremos ahora, la administración me obliga a tener preparada esta documentación. Por si en el caso que me la pidiera, porque esta documentación no se envía, no se presenta como modelo 232. Tú la tienes que tener preparada y
la administración, si considera oportuno, te enviará un requerimiento, te dará solamente 10 días y tú tendrás que entregarla. Por lo tanto, aunque sea por si acaso, más vale tenerla preparada, porque en 10 días, debido a su complejidad, según los casos, es muy complicada tenerla lista. ¿Y de qué documentación estamos hablando? Pues básicamente del master file y del local file. Vamos a empezar por el master file, que no lo veis aquí. El master file sería la documentación de precios de transferencia única que tiene que tener todo el grupo, ¿vale? Que comparte todo el grupo. Y es solamente obligatoria cuando la facturación del grupo es superior a 45 millones, ¿vale? Ya nos centramos en el local file, que es lo que veremos más, supongo, en la práctica, en los despachos. ¿Y cuándo tengo que presentar el local file? ¿Y en qué modalidad? Porque hay distintas modalidades, ¿vale? Tenéis aquí un esquema, el cual pues es sacado del manual del impuesto sobre sociedades, ¿vale? Y está muy bien porque aparte de lo que es la documentación, tenemos la obligación de declaración del modelo 232, que haciendo un paréntesis ahora, y ya para acabar de rematar con el modelo 232 y repasar un poco si no queda algún concepto claro, pues aquí podéis ver lo que os comentaba, que Hacienda también hace el ejercicio este de separar entre operaciones vinculadas no específicas y operaciones vinculadas específicas. Porque a las operaciones vinculadas no específicas le aplicaré o tendré en cuenta el límite 1 de 250.000 y el límite tercero del 50% del importe neto de la cifra de negocios, y a las operaciones vinculadas específicas tendré en cuenta el límite segundo de los 100.000 euros y el límite tercero del 50% de la cifra de negocios. Veis que el tercer límite aplica tanto a operaciones vinculadas no específicas como específicas. Muy bien, una vez hecho este paréntesis, respecto a la documentación, pues siguiendo con el esquema, veis en la columna final, de la derecha de todo, que tendríamos aquí cuándo tengo que preparar el local file y en qué modalidades. Pues básicamente yo prepararé este documento, este local file, si supero los 250.000 euros en operaciones vinculadas. Pero variará según si es operaciones vinculadas no específicas y operaciones vinculadas específicas. Si yo de lo que estoy hablando es de operaciones vinculadas no específicas, tendré que mirar lo siguiente. Si tengo consideración de entidad de reducida dimensión, es decir, tengo una cifra de negocios hasta 10 millones de euros, tengo dos opciones realmente. Aquí veis que pone documento normalizado, pero bueno, tendría dos opciones. Presentar el modelo 200 y rellenar este documento normalizado, que al final no deja de ser un anexo al impuesto sobre sociedades, que si no recuerdo mal es el anexo 5, pero imaginaos que me olvido de rellenar este anexo 5, pues lo que podría hacer es preparar el local file versión simplificada, ¿vale? Si la cifra de negocios ya no soy entidad de reducida dimensión, soy una entidad con una cifra de negocios entre 10 millones y 45 millones y he superado el primer límite con operaciones no específicas de 250.000, pues no me quedará otra que preparar el local file, pero me dejan hacerlo con una fórmula simplificada. Y si el conjunto de operaciones vinculadas no específicas es superior a 250.000 y la cifra de negocios, ya soy una empresa más importante y es superior a 45 millones, pues aquí tendré que preparar la documentación específica completa. ¿Y qué sucede con las operaciones vinculadas específicas? ¿Vale? Pues también tendré que mirar el límite de los 250.000, es decir, tendré que ver si en operaciones vinculadas específicas supero los 250.000 euros, no confundir con el límite del 232, que es 100.000, para la documentación. El límite son siempre 250.000, da igual si es operación vinculada no específica como si es operación vinculada específica. Ahora estamos en operaciones vinculadas específicas y vemos que si supero los 250.000, pues no me quedará otra
que directamente aquí ni simplificada ni normalizada, como son operaciones delicadas, ya me obliga directamente a preparar el local file versión completa. Y ya para terminar, una breve mención al régimen sancionador, ¿de acuerdo? Y aquí lo que veríamos es tanto sanciones para la obligación de declaración, es decir, las obligaciones relativas a la confección del modelo 232, y las sanciones relativas a la obligación de la documentación, preparar la documentación que acabamos de ver. Vemos que se regulan por leyes distintas. La primera, la del modelo 232, tendría las sanciones típicas de cualquier declaración informativa. Es decir, aplicarían los artículos 198 si yo presento fuera de plazo o 199 si hago una presentación incorrecta. En cambio, la obligación de documentación no viene estipulada en la Ley General Tributaria. En el propio artículo de la Ley Impuestos sobre Sociedades, en concreto el 18.13, ahí me establece todos los supuestos de infracción y su correspondiente sanción. Decir que, aunque siguen siendo cantidades importantes, la verdad es que las sanciones son bastante elevadas, respecto al año pasado las han bajado un poco, pero como digo, siguen siendo cuantías importantes y aunque la administración no pueda llegar a pedirte esta documentación, porque te lo tiene que pedir ella expresamente, como hemos indicado antes, yo recomiendo cada año o cuando se superen los límites tenerla preparada. Y hasta aquí llegaría la presentación del modelo 232. Si tenéis cualquier duda, me podéis contactar y os puedo intentar ayudar. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención y hasta la vista.